Hola y bienvenidos a Teníamos Razón. Este es el podcast donde el tiempo nos da la razón. Celebramos a las estrellas de la historia que, aunque en su momento fueron vistos como los locos del pueblo, resultaron ser los visionarios que nos guiaron hacia tiempos mejores. En el episodio de hoy, nos adentraremos en la vida de una mujer cuya valentía y determinación no solo desafiaron las normas de su tiempo, sino que también sentaron las bases para los derechos reproductivos y la planificación familiar. Hablamos de Margaret Sanger. Imaginemos el siguiente escenario. Estamos a principios del siglo XX, un periodo en el que la sociedad se encontraba dominada por rígidas convenciones victorianas. En este entorno, las mujeres eran vistas principalmente como cuidadoras y madres, sin voz ni opciones sobre sus cuerpos y su futuro. En una pequeña ciudad del estado de Nueva York, una joven Margaret se alza entre la multitud, con una intensa mirada de determinación en sus ojos. Su cabello castaño, recogido en un moño, refleja su deseo de romper con las cadenas de la opresión. Desde muy joven, fue testigo del sufrimiento que las mujeres enfrentaban debido a embarazos no deseados y muertes durante el parto. La muerte de su madre, debilitada por hasta 18 embarazos, influyó en su decisión de convertirse en enfermera y defensora de los derechos de las mujeres. Con su espíritu indomable, decidió que no podía permanecer en silencio. Su motivación era clara. Soñaba con un mundo donde las mujeres pudieran tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Esta visión la llevó a convertirse en enfermera, donde se encontró de frente con los efectos devastadores de la ignorancia sobre la salud reproductiva. Era una época donde la contracepción era un tabú, y hablar de ello podría traer graves consecuencias. Sin embargo, la joven Sanger se negaba a dejar que el miedo dictara su vida. Sus primeros pasos la llevaron a la fundación de un pequeño periódico, The Woman Rebel, donde, con pluma afilada y palabras audaces, abogaba por la educación sobre el control de la natalidad. Su valentía la llevó incluso a enfrentarse a las autoridades, que la arrestaron por su activismo. Pero la prisión no pudo silenciar su voz. Al contrario, solo la convirtió en un símbolo de resistencia. A medida que las tensiones crecían, también lo hacía su red de apoyo entre mujeres que compartían su lucha. Sanger no solo luchaba por el derecho a la contracepción, sino por la dignidad y la libertad de elegir. Su historia comienza a entrelazarse con la de mujeres de diversas clases sociales, cada una enfrentando sus propias batallas en un mundo que parecía empeñado en negarlas. La pasión de Margaret se tornaba contagiosa, y su misión resonaba en los corazones de muchas, que al igual que ella, anhelaban poder decidir su destino. Así, en este episodio, exploraremos cómo Margaret Sanger se convirtió en una pionera en un campo, que aún hoy sigue siendo objeto de debate. Nos adentraremos en el impacto de sus acciones, y en la forma en que su legado ha influido en los derechos reproductivos que disfrutamos hoy. Acompáñame en este viaje que sin duda nos llevará a comprender mejor el valor de la autonomía en la vida de las mujeres, y el papel crucial que Sanger desempeñó en ese camino hacia la libertad. Margaret nació como Margaret Higgins, en 1936. En 1879 en Corning, Nueva York, en una época en la que se esperaba que las mujeres tuvieran el mayor número posible de hijos. Aunque esto las enfermara, las hiciera envejecer prematuramente, y que en muchos casos, las llevara a la muerte. 6 años antes, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado una ley en honor a Anthony Comstock, que prohibía la publicación y distribución de información sobre el sexo, la reproducción, y el control de la natalidad en cualquier lugar de los Estados Unidos, considerándolos obscenidades. Para finales de esa década, prácticamente todos los estados de la Unión también habían promulgado sus propias leyes Comstock. En 1902, a los 22 años, Sanger se graduó como enfermera práctica del Hospital White Plains, en el condado de Westchester, New York. El programa tenía una duración de 2 años. Su plan había sido concurrir durante un tercer año para graduarse de enfermera licenciada. Pero sus planes cambiaron. Esa primavera conoció al arquitecto y pintor William Sanger, y se casaron ese mes de agosto. Su historia se inicia en un contexto donde la opresión y la ignorancia sobre la salud reproductiva eran la norma. Un evento crucial se convirtió en el catalizador de su lucha: la trágica muerte de una de sus pacientes, una joven madre que había recurrido a prácticas ilegales para interrumpir un embarazo no deseado, la señora Sadie Sachs. La señora Sachs casi había muerto tras un aborto autoinducido, y desesperada, preguntó a su médico cómo ella y su esposo Jake podían evitar otro embarazo.
Sanger quedó horrorizada con la respuesta del médico. «Dígale a Jake que duerma en el techo». Pasó el tiempo y la señora Sachs quedó embarazada de nuevo, intentando otro aborto. Cuando Sanger llegó, Sadie estaba en coma. Todo lo que Sanger pudo hacer fue sostener su mano mientras fallecía. Ese doloroso acontecimiento dejó una huella indeleble en Margaret. No solo representaba una pérdida personal, sino que simbolizaba el sufrimiento de innumerables mujeres atrapadas en un sistema que las despojaba de su autonomía. A partir de esa devastadora experiencia, la determinación de Margaret se intensificó. Decidió que ya era suficiente. Su misión no solo sería educar sobre los métodos anticonceptivos, sino también desafiar abiertamente las leyes que silenciaban a las mujeres y negaban sus derechos. Desde ese momento, comenzó a tejer una red de apoyo con otras mujeres valientes, que al igual que ella, estaban dispuestas a arriesgarlo todo por la causa. Se encontraron en reuniones clandestinas, donde compartían historias de sufrimiento y resistencia, y desde donde planeaban acciones audaces para cambiar la narrativa. A medida que pasaban los meses, la red de mujeres activistas que Margaret había tejido comenzó a ganar fuerza. Juntas, no solo compartían información sobre métodos anticonceptivos, sino que también desarrollaban un sentido de comunidad y solidaridad que se extendía más allá de las reuniones clandestinas. La historia de la joven madre, que había perdido su vida, resonaba en el corazón de cada una de ellas. Un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Sin embargo, con cada avance que lograban, también se enfrentaban a una feroz oposición. Las autoridades estaban decididas a mantener el statu quo, y cualquier intento de hablar abiertamente sobre contracepción era tratado con un severo castigo. En 1914, Sanger decidió fundar su propio periódico, al que llamó The Woman Rebel. El eslogan en la cabecera de la primera edición decía: «Sin dioses, ni amos». A través de este periódico, desafió las leyes Comstock, comprometiéndose a publicar toda la información disponible sobre el control de la natalidad. Palabras que se imprimían en papel por primera vez en la historia. El desafío fue el tema central de su primera edición. El gobierno federal le advirtió de que dejara de publicar. Pero ella no acató la advertencia, y continuó escribiendo, publicando y distribuyendo copias de The Woman Rebel. El gobierno suprimió los números de marzo, mayo y julio, prohibiendo su envío por correo. Sanger fue arrestada en agosto de 1914, enfrentando una posible pena máxima de 45 años. 3 de los 4 cargos en su contra eran por obscenidad, según la definición de Comstock. Sanger decidió abandonar el país, pasando a formar parte de la lista de más buscados del FBI. Mientras Margaret Sanger continuaba su movimiento en Europa, su marido fue arrestado por el mismo Anthony Comstock, por difundir información catalogada como obscena. El propio Comstock participó en el juicio de William Sanger, que optó por ir a la cárcel en lugar de pagar una multa de $150. 2 semanas después, Anthony Comstock murió de neumonía. Con su marido en la cárcel, la muerte de Comstock y la opinión pública fuertemente a su favor, Sanger decidió volver al país. Regresó a Nueva York, donde fue calurosamente recibida en octubre de 1915. En 1917, ingresaría en prisión al ser detenida por la apertura, en Brooklyn, de la que sería la primera clínica para el control de la natalidad en los Estados Unidos. Apoyada por los medios, Margaret, con su incansable energía, se convirtió en la figura central de un enorme movimiento que ya no tenía marcha atrás. Su carisma y su habilidad para comunicar la importancia de la autonomía femenina la hacían destacar. Las mujeres que acudían a sus reuniones se llenaban de esperanza al escucharla hablar de un futuro donde podrían tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Era en esos momentos, rodeada de rostros decididos y miradas de fervor, donde el espíritu de la resistencia se sentía palpable, como una corriente eléctrica en el aire. En 1929, ya era una figura reconocida mundialmente, pero seguía enfrentando una fuerte oposición, especialmente de la jerarquía católica en Boston, que impidió que hablara públicamente. En un acto simbólico, Sanger pidió al historiador de Harvard, Arthur Schlesinger, que leyera su discurso, mientras ella aparecía en el escenario con la boca tapada. Un gesto que atrajo la atención de la prensa. Sin embargo, a pesar del apoyo mediático, tanto la ley como la Iglesia continuaban su resistencia. La lucha no era fácil. A medida que la presión aumentaba, las fuerzas del orden comenzaron a atacar con mayor contundencia. La represión no solo se manifestaba en arrestos, sino también en la intimidación de quienes se atrevían a desafiar las normas.
Las cartas de advertencia y las amenazas eran una constante. Pero nada de esto hacía que Margaret se detuviera. Su voluntad estaba forjada en una mezcla de dolor y determinación, y su visión de un mundo más justo la impulsaba a seguir adelante. Ese mismo año, la policía de Nueva York allanó la Oficina de Investigaciones Clínicas para el Control de la Natalidad, fundada por Sanger en 1923, arrestando a médicos y enfermeras, lo que provocó protestas y apoyo de la comunidad médica. Todos los acusados fueron absueltos, y el incidente hizo que el control de la natalidad fuera nuevamente un tema de primera plana. Sanger, incansable, fundaría poco después el Comité Nacional sobre la Legislación Federal para el Control de la Natalidad, con el objetivo de derogar los estatutos federales Comstock. Se llegó a organizar una manifestación pública en Nueva York, donde se convocó a mujeres de todas las clases sociales para exigir el derecho a la información sobre la planificación familiar. La cita fue un acto de valentía sin precedentes, un intento de gritar al unísono, «Basta de silencio». Las calles se llenaron de mujeres que llevaban carteles y pancartas, reclamando su derecho a decidir. El bullicio y la pasión eran abrumadores, y parecía que el eco de sus voces podía romper las paredes de la opresión, que durante tanto tiempo las había mantenido cautivas. En medio de la multitud, Margaret se sintió más viva que nunca. Pero también sabía que la reacción de las autoridades sería feroz. Las fuerzas del orden intervinieron, dispersando la manifestación con violencia. Margaret, sin embargo, no se dejó amedrentar. Bajo la presión, su liderazgo brilló con más fuerza, instó a las mujeres a que no retrocedieran, a que siguieran luchando, a que su mensaje nunca se apagara. La represión solo serviría para avivar la llama de la resistencia. Con el tiempo, esta lucha se transformó en un movimiento que empezó a resonar no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las historias de mujeres que, al igual que Margaret, desafiaron las normas y lucharon por sus derechos, se convirtieron en testimonio de un cambio profundo. Cada arresto, cada manifestación y cada acto de valentía contribuyeron a construir un legado que, aunque lleno de dificultades, se erguía firme frente a la adversidad. Así, el camino de Margaret Sanger no solo se trató de la lucha por los derechos reproductivos, sino de una búsqueda más amplia por la dignidad, la autonomía y el respeto. La manifestación en Nueva York se convirtió en el punto culminante de la historia de Margaret Sanger. En ese momento, las mujeres de diferentes estratos sociales, unidas por un deseo común de libertad y autonomía, se alzaron como un solo cuerpo, desafiando no solo las leyes que las restringían, sino también las normas culturales que habían definido su existencia durante tanto tiempo. Margaret, con su liderazgo indiscutible, se convirtió en la voz de una nueva era. Su determinación se reflejaba en los rostros de aquellas que la seguían. La creación de la American Birth Control League, auspiciada por Sanger, marcó un hito en la historia al consolidar sus esfuerzos y formalizar la lucha por los derechos reproductivos. Este organismo no solo se enfocaba en la educación y el acceso a métodos anticonceptivos, sino que también cuestionaba las estructuras sociales que mantenían a las mujeres en un estado de sumisión. Y llegaron los cambios. El caso de los Estados Unidos contra One Package of Japanese Pessaries, de 1936, fue un momento decisivo en la lucha por los derechos reproductivos. Sanger había pedido un paquete de diafragmas anticonceptivos desde Japón, sabiendo que su importación violaba las estrictas leyes Comstock, que prohibían la distribución de materiales considerados obscenos, incluidos los anticonceptivos. Sanger, en un acto deliberado, informó a las autoridades postales sobre el envío para forzar un enfrentamiento legal. El paquete fue interceptado, y el caso fue llevado a los tribunales. La estrategia de Sanger era utilizar el sistema judicial para desafiar y cambiar las restrictivas leyes Comstock. El juez Augustus Hunt, del Tribunal de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, dictaminó que los anticonceptivos no podían clasificarse como obscenos bajo las leyes Comstock, dado que tenían un propósito médico y de salud pública, prevenir embarazos no deseados y promover el bienestar de las mujeres. La decisión del juez Hunt permitió la importación y distribución de diafragmas en Nueva York, Connecticut y Vermont, estableciendo un importante precedente legal. Aunque no derogó completamente las leyes Comstock, la sentencia reconoció que los anticonceptivos tenían un valor significativo para la salud pública y los derechos de las mujeres. Este caso representó un gran avance en la aceptación y legalización del control de la natalidad en Estados Unidos, allanando el camino para futuros progresos en los derechos reproductivos. Con 70 años,
Sanger impulsó la investigación y el desarrollo del avance médico más revolucionario del siglo XX, después de la penicilina, la píldora. La lucha tenaz de Sanger, incluso a medida que se deterioraba su salud, impulsó la creación de un anticonceptivo oral seguro y efectivo que cambió el entorno sexual humano para siempre. Permitió que la revolución sexual de los 60 fuera más segura para millones de personas y estableció la planificación familiar como una norma cultural para los Estados Unidos y muchos otros países del mundo. El 9 de mayo de 1960, la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos aprobó la venta de las primeras píldoras esteroides orales para la anticoncepción. Aprobada para regular la menstruación en 1957, la píldora ya era utilizada por al menos 500.000 mujeres, que probablemente también disfrutaban de sus beneficios anticonceptivos. Margaret murió el 6 de septiembre de 1966. Su historia no solo es un testimonio de la lucha por los derechos reproductivos, sino también un poderoso recordatorio de cómo la valentía de una persona puede desatar un movimiento que transforma a toda una sociedad. A lo largo de su vida, Sanger se enfrentó a obstáculos inimaginables, pero su determinación fue una chispa que encendió la resistencia entre mujeres de todas las clases sociales. Margaret Sanger se vio envuelta en grandes controversias en vida, y después de su muerte, por su conexión con teorías eugenísticas. Sanger creía que algunos individuos no deberían reproducirse, en particular las personas a las que consideraba irresponsables, descuidadas y poco inteligentes. En sus escritos difería de la corriente principal de la eugénesis, en que ésta abogaba por la obligatoriedad de procesos de castración a personas denominadas no aptas, y ella promovía la voluntariedad, pero es cierto que esa relación existió, aunque su influencia no puede ser vista aisladamente, ya que la eugenesia era ampliamente aceptada en el siglo XIX y principios del XX por diversos sectores, incluidos científicos, médicos e intelectuales de diferentes orientaciones políticas. Es crucial analizar la eugenesia como un fenómeno masivo y sistematizado para evitar que se repitan pensamientos eugenésicos modernizados en la actualidad. El camino recorrido por Margaret Sanger nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro. Nos recuerda que las luchas por los derechos de las mujeres no son solo parte del pasado, sino una continua batalla que se libra en cada rincón del mundo. Así, cerramos este episodio sobre Margaret Sanger, la pionera que dejó una huella imborrable en la historia de la planificación familiar y los derechos reproductivos. Su historia nos empodera y nos recuerda que el cambio es posible cuando actuamos con valentía y determinación. La lucha sigue viva y, como Sanger, cada voz cuenta en esta búsqueda por la libertad y la dignidad.